Bueno, compañeros, os voy a hablar sobre la hipoglicemia. Bueno, ¿qué es la hipoglicemia? Es cualquier valor de glucosa plasmática que esté por debajo de los 45 miligramos por decilitro en sangre, independiente de la edad gestacional del neonato, que se puede dar de forma asintomática o asintomática. No hay un consenso en verdad del valor a considerar para hipoglicemia, pero si el menor a 45 está bastante cerca de los que se usan. Y bueno, cuando es severa, cuando está menor a 25 miligramos por decilitro, cuando hay un valor menor a 40 de las primeras 72 horas de vida y menor a 45 posterior a las 72 horas de vida. Bueno, en cuanto a la glicemia en el nacimiento, en la vida intrauterina la mamá es la que va a aportar la glicemia al feto. Entonces, cuando se corta esta transferencia a través del corte del cordón umbilical, el feto va a liberar la glucosa endógena que tenía almacenada en el hígado, y esto va a actuar como un mecanismo homeostático. Como sabemos, el glucagón aumenta la glucosa y la epinefrina con la hormona del crecimiento van a favorecer este proceso, ¿ya? Y bueno, entonces cuando el recién nacido presenta una baja fisiológica de glicemia en las primeras 2 horas, necesita que su mecanismo homeostático regulen esto, que estabilicen esto. Entonces el glucagón que se va a consumir en las primeras 12 horas de vida va a provocar glicogenólisis, que es generar glucosa a partir del glucógeno almacenado en el hígado, que en verdad este glucógeno se divide en forma más simple, que es lo que forma la glucosa. Y la neoglucogénesis, que es igual formar glucosa, pero de fuentes secundarias que no son como los carbohidratos, que los carbohidratos son fuentes primarias. No, es echar mano a fuentes secundarias como por ejemplo las proteínas. Bueno, y la lipogénesis con la cetogénesis no son principales, pero igual existen, que la lipogénesis es generar triglicéridos, ¿ya? Y la cetogénesis es degradar estos triglicéridos y generar cuerpos cetónicos que, como sabemos, son tóxicos. Y bueno, como dijimos, esta glicogenólisis es vital para las primeras horas de vida, porque después la lactancia materna va a regular la glicemia. ¿Ok? Bueno, en la hipoglicemia, ¿cuándo se va a dar? Cuando exista presencia de síntomas característicos de este cuadro clínico que sí van a cesar con el tratamiento, y cuando no tengamos síntomas, pero sí encontremos 2 valores bajos de glicemia. Factores de riesgo: recién nacidos prematuros. ¿Por qué? Porque todo esto de el almacenamiento de glucógeno se genera en el primer trimestre, ¿ya? El retardo de crecimiento intrauterino igual es la principal complicación metabólica. Ok, estos dos mecanismos, o 2 factores, perdón, son que disminuye el almacenamiento de glucógeno. Después vamos a encontrar otros factores como el hijo de madre diabética, sobre todo cuando la madre está descompensada, no recurre a los controles o no se inyecta la insulina como debe, en diabetes mellitus tipo 1, o cuando tiene resistencia a la insulina, que vendría siendo diabetes mellitus 2. Y la incompatibilidad del factor RH, que existen ahora tratamientos que lo corrigen en el periodo fetal, que es genial. Pero bueno, estos 2 factores son característicos de anormalidad en la regulación endocrina. Y bueno, existen también otros factores como la exsanguíneo transfusión, ya que es transfundir plasma o sangre en sí, glóbulos rojos o algunos otros componentes sanguíneos de otra persona hacia la persona que lo necesita. Bueno, la eritroblastosis fetal, que es una destrucción de los glóbulos rojos por incompatibilidad de la sangre de la madre con la del feto. Defectos congénitos del metabolismo, ya sea en el almacenamiento de glucógeno, en la liberación, en el control, etc. Y otros como el cese brusco de soluciones glucosadas, que puede generar un efecto rebote hipoglicemiante. ¿Ok? Y como diagnóstico hay que considerar siempre los factores maternos, como uso de drogas, como una diabetes no controlada, y factores neonatales como el peso, el crecimiento, si es prematuro o no. Bueno, como ya dijimos, considerar el recién nacido hijo de madre diabética,
un recién nacido con un peso menor a 1500 gramos, un recién nacido pretérmino. Considerar obviamente que nos van a poner alerta síntomas de hipoglicemia, un retardo en el crecimiento, examen de transfusión, la eritroblastosis fetal, la polilobulia. Y bueno, asfixia, hipoxia, hipotermia y shock. ¿Por qué? Porque van a requerir ocupar más glucosa. Entonces obviamente vamos a presentar hipoglicemia. Y las drogas maternas, como ya dijimos. Bueno, en signos y síntomas de hipoglicemia, ¿qué vamos a encontrar? Temblor, irritabilidad, llanto anormal es lo más pequeño, una apatía, hipotonía, hiporreflexia, hiporreactividad, rechazo a la alimentación, inestabilidad térmica. Y bueno, esperamos encontrarnos con estos síntomas si es que presentan, y no con síntomas más graves como es la apnea, la cianosis, el movimiento ocular rotativo, y ojalá no encontrarnos con convulsión, coma ni insuficiencia cardíaca, porque ya hay un mayor compromiso cerebral y insuficiencia cardíaca del corazón y bueno, todo el sistema renal, pulmonar igual. Y en cuanto a la fisiopatología, la homeostasis de glucosa se puede generar a nivel del sistema nervioso central. Es importante considerar que el sistema nervioso y el cerebro en sí no va a ocupar la mayoría de la glicemia que produce nuestro cuerpo, entonces estar atento a la sintomatología que tiene un origen cerebral. Y bueno, se va a tratar de concentrar la glucosa a las partes que son más vitales de nuestro cuerpo. Por lo mismo se va a modificar el flujo sanguíneo central. Y bueno, van a aparecer síntomas que disminuyen la concentración o el estado neurológico, etcétera, que son compensatorios. Y bueno, eso es con el fin de retomar una tasa metabólica normal, pero si este mecanismo ya no funciona, se va a activar el mecanismo del lactato, que es anaeróbico, y obviamente va a provocar un daño neuronal que va a depender de la biodisponibilidad, porque el lactato sabemos que a la larga es tóxico, ¿ya? Y la acumulación a nivel cerebral obviamente es más tóxica y va a traer toda esa sintomatología que puede traer después secuelas. En cuanto a la hipoglicemia, podemos encontrar hipoglicemia transitoria o persistente. La transitoria es la que va a desaparecer la primera posterior a una semana, menor a 7 días obviamente va a durar una semana, y que debería tener una respuesta rápida al tratamiento, de que generalmente se indica valores menores a 12 miligramos por kilogramo minuto. Y bueno, puede ser asintomática, que va a permitir esto que el neonato se alimente vía oral, lactancia materna, o bueno, si la mamá no genera leche va a ser con relleno. Y bueno, se va a requerir un control seriado de las glicemias, que son 2 o más glicemias que van a permitir llevar un control o como una curva de cómo andan los valores de glicemia. Y la sintomática, que obviamente ya vamos a tener síntomas que pueden ser de leve a grave, que va a requerir una hospitalización y que se pueden indicar bolos de 200 miligramos kilogramos, una infusión continua de 4 a 8 miligramos kilogramo minuto, y que bueno, cuando hay valores de glicemia menor a 50 y cuando hay valores de glicemia menor a 60 en las primeras 48 horas, mayor a 48 horas cuando es menor de 60 y en las primeras 48 horas cuando es menor a 50, se tiene que aumentar la infusión de de glucosa. Y aumentar también si persiste esta severidad en los síntomas, ¿ya? O si se vuelve asintomática. Y bueno, cuando ya se corrige la hipoglicemia, la disminución del aporte de glucosa tiene que ser obviamente paulatino, ¿ya? Y bueno, el máximo de glucosa que se permite por vía periférica es con una concentración de 12,5%. Que en alguna bibliografía sale que es máximo 10, pero bueno, aguanta un poquito más de concentración. Obviamente en valores más altos como 20% o 30% se realiza mediante catéter venoso central. Y bueno, en cuanto a la hipoglicemia persistente,
Se administran cargas mayores a 12 miligramos kilogramos minuto. El aporte continuo suele ser mayor a 7 días porque ya sabemos que es persistente. Y bueno, se debe continuar con el aporte aumentando la carga ya. Se suele administrar valores de 5 miligramos kilogramo día como aumento de carga cada 12 horas. Y bueno, se requieren exámenes sanguíneos para determinar la causa de por qué se presenta esta persistencia. Se requieren valores de insulinemia, ácido láctico que es tóxico, cortisol, hormona de crecimiento que va a ayudar a que aumenten los valores de glicemia, que bueno, si sabemos que esta hipoglicemia persiste puede ser porque no tenemos hormona de crecimiento o tenemos una baja en la hormona de crecimiento. También evaluar hormonas tiroideas que sabemos que intervienen en el metabolismo. Y bueno, en valores de concentración altos de glucosa, de suero glucosado, se utiliza el catéter venoso central, que nosotros no vamos a tener que preocupar de la técnica aséptica, por supuesto. En cuanto a la prevención, la mamá ojalá tenga un control adecuado de la diabetes materna, que no se descompense, que se administre bien las infusiones y bueno, igual un control de la glucosa periparto. Bueno, un control seriado en recién nacido de riesgo, ya para tener un registro de cómo va evolucionando su glicemia. Evitar la hipotermia, por supuesto, ya que la hipotermia requiere mayor uso de la glucosa disponible. Bueno, una alimentación precoz en las primeras 2 horas de vida, ojalá que esto se pueda dar, sobre todo en los que no presentan sintomatología. Y bueno, se administra igual infusiones continuas en el recién nacido menor a 32 semanas o recién nacidos que no se pueden alimentar. Y bueno, evitar también la suspensión brusca de glucosa endovenosa, ya que puede presentar un efecto hipoglicemiante de rebote, ¿ya? Bueno, los recién nacidos que usualmente se le controla la glucosa, la glicemia, perdón, en forma sistemática, son los que tienen un bajo peso para su edad gestacional, que habíamos mencionado que pueden ser los menores a 1500 gramos, ¿ya? Prematuros pequeños que presentan bajo peso igual, los hijos de madre diabética, recién nacidos con poliglobulia, ¿ya? Recién nacido con hipoxia perinatal, con signos de infección, porque en infección igual se ocupa harta glucosa por todas las toxinas que se liberan. Y bueno, el recién nacido con alimentación parenteral igual. Y recién nacidos con aporte de glucosa endovenosa. En eso se controla la glicemia de forma sistemática. Y bueno, el pronóstico, como todos los pronósticos, van a depender de la causa del problema y de la sintomatología que presente el neonato. Bueno, también de la hipoglicemia, si es transitoria, si es persistente, ya, o si no produce secuelas significativas, etc. Y bueno, hay mal pronóstico cuando hay convulsiones, porque las convulsiones es una afectación ya más grave a nivel del sistema nervioso, cuando hay episodios. Bueno, y en cuanto a las atenciones de enfermería, hay que recibir al recién nacido y siempre valorarlo en cuanto a sintomatología, signos vitales, etc. Instalar una vía venosa Teflón 24, que es el más pequeño. Realizar hemoglucotest antes de iniciar terapia. En cuanto si encontramos valores límite de glicemia, enviar una muestra al laboratorio. Preparar suero glucosado al 10, ¿ya? Que se administra dosis según indicación médica. Y la fleboclisis cuando hay infusión continua, ¿ya? En cuanto a manejo igual de enfermería, se debe mantener la atención al recién nacido, observar rigurosamente signos que pueda presentar el recién nacido, etc. Mantener siempre la vía permeable, ¿ya? Y control de glicemia cada 30 a 60 minutos iniciado el tratamiento y luego realizar controles seriados. Cambiar las infusiones cada 24 horas, la bajada de suero cada 72 horas,
fomentar siempre la lactancia materna, que sabemos que trae muchos beneficios aparte del control de glicemia. Bueno, instalar sonda nasogástrica si no se puede tener una alimentación normal. Y medir la diuresis o balance hídrico que se ve afectada cuando tenemos hipoglicemia, y controlar el peso diario. En cuanto a la hipo y la hiperglicemia, siempre tenemos que considerar que se van a dar estas dos cuando hay alteraciones, ya sea a nivel de regulación de hormonas o de secreción de hormonas, cuando hay una alteración a nivel del almacenamiento de glucógeno o liberación de este almacenamiento, o cuando la capacidad de movilizar la glucosa está comprometida. ¿Ya? Y eso, compañeros, espero que les sirva un poquito.